Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué gusto poder saludarte y quiero bendecir tu vida y felicitarte porque estamos arrancando un nuevo ciclo de la escuela de discípulos. Este es un paso para dejar de ser un creyente para ser un discípulo. Recuerde que la Escritura dice que Jesús llamó a 12 y los llamó para que fueran sus discípulos. ¿Cuál es la condición? Escuche esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir más bien en este proceso de todas estas clases? Su mente va a ser transformada. Es decir, usted va a ir de un nivel de ser un creyente que solo está pidiendo que oren por usted o que usted está pidiendo que algo ocurra por usted, para convertirse en una persona que va a provocar las cosas. Usted va a aprender a orar, usted va a aprender a ayunar, usted va a aprender a hacer guerra espiritual, etc. En esta escuela de discípulos lo que queremos y lo que buscamos es poder adiestrarle a usted para que usted encuentre y desate su destino y su propósito en Dios. Ponga atención a esto. Un discípulo es aquel que está dispuesto a ser formado, capacitado, adiestrado para descubrir su propósito en Dios. Hoy en día hay mucha gente que ha muerto sin saber para qué fue creado en la tierra. La escuela de discípulos lo que hace es poder llevarte a ti para que tú conozcas cuál es tu llamado, cuál es tu destino, cuál es tu propósito en el Señor. Entonces yo te quiero animar, son varias clases para que no dejes ninguna de las clases y para que estés preparándote, porque al final de todo esto vamos a tener una graduación, te vamos a graduar como un discípulo de Dios en el reino y te vamos a activar para que como un discípulo, así como Pedro, así como todos los discípulos de Jesús, incluso Pablo, tremendo Pablo, que recuerde, Pablo fue 17 años, fue un discípulo. 17 años estuvo preparándose hasta que él salió a hacer su propósito. Escuche, en la escuela de discípulos lo que te va a llevar, y el día que yo ore aquí, es para activarte, desafiarte, enviarte para que vayas y sanes los enfermos, eches fuera demonios, etcétera, 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 etcétera. Así que qué lindo, qué bendición, te quiero felicitar y animar para que llegues hasta tu última clase en el nombre de Jesús, y vamos a estar orando por tu vida. Seguimos orando por ti y bendiciendo tu vida. Yo creo que de aquí, de esta escuela, van a estar levantándose futuros líderes, futuros mentores, ancianos, diáconos, pastores, profetas, evangelistas y, ¿por qué no?, apóstoles del Señor. Así que vamos para adelante y sigue hasta el final, que Dios tiene un llamado tremendo, poderoso sobre tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo.
Hola, bendiciones, buenas noches, o quizás si usted ve este video más adelante, buenos días, buenas tardes. Gracias por estar conectado a esta clase de discípulos, porque quiero que le quede bien en claro que estamos en una clase de discípulos. Ya pasamos la etapa de nuevos creyentes, así que bienvenidos un día más a esta escuela para discípulos. Así que usted tiene que estar feliz, contento de que está en una nueva etapa de su vida espiritual, así como yo alguna vez tomé esta clase, como todos los que ve acá en la pantalla que ministran su corazón a través de esta clase, pasaron por esta clase. Es que hoy estamos felices de tener el privilegio de continuar con esta clase. Así que el Señor le bendiga. Gracias por conectarse. Por favor, rápidamente tome su lápiz, papel. Si tiene su libro, tómelo, que vamos a comenzar la clase de esta semana. Y también les quiero mandar un abrazo muy grande de parte de nuestro apóstol Félix, de profeta Alicia. De verdad que ellos están felices de que usted esté conectado y que esté avanzando en esto maravilloso que se llama la visión de la casa, que le dará las herramientas, los rudimentos, todo lo necesario para poder afirmar su fe en la roca que es Jesucristo. Así que acompáñeme a la lección 17, que tiene como título El Señorío de Cristo. Si usted tiene este libro, el libro rojito, cierto, de la Escuela de Discípulos, es la página 185. Así que vamos a iniciar y hoy vamos a aprender el significado del Señorío de Cristo. Vamos a comprender las razones por las que Cristo es nuestro Señor, cierto. De ahí viene el título de esta lección, Señorío de Cristo. Y también por qué debemos estar sujetos a ese señorío. Entonces ponga mucha atención. ¿Ya está listo? Dígame amén. Estoy listo. Levante su manito. No importa si no hay nadie al lado, quien sea, diga amén. Ok. En la antigua sociedad greco-romana, la esclavitud era una práctica social y económica. Era muy normal ver día tras día cómo la esclavitud era algo de nuestra sociedad. ¿Y qué era la esclavitud? Tener una persona comprada. Qué fuerte eso, ¿cierto? Hoy en día eso no existe, pero en ese tiempo existía. Ahora resulta algo muy específico respecto a este término de ser esclavo de alguien, que cuando esa persona era un esclavo del otro, de su señor, ¿cierto? De ahí viene que ese señor, al ser su señor, el esclavo estaba enseñoreado por ese dueño. Era, como acabo de decir, su dueño. Por lo tanto, si se da cuenta, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a veces nos concentramos mucho en el área de Salvador, que sabe que eso es muy maravilloso, nuestro Salvador, ¿cierto? Tenemos acceso al cielo gracias a Él, pero no es solo Salvador, también es nuestro Señor. Por lo tanto, si hablamos en esos términos de cómo yo acabo de introducir el tema, si decimos que nuestro Señor debería ser nuestro dueño. Por lo tanto, es más que solamente decir Señor y Salvador, es más que solamente decir mi amado Jesucristo. En una de esas dimensiones donde nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, es que Él es el Señor de nuestra vida. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Me entiende hasta ahí? ¿Me dice amén? Seguimos con la clase. Entonces, veamos ahora lo que significa que Jesús sea nuestro dueño y Señor. ¿Qué significa la frase Jesús es el Señor? Para comprender el verdadero significado del señorío de Cristo, debemos diferenciar primero las palabras Señor y siervo. Ponga atención, Señor y siervo. La palabra Señor de la expresión griega kurios incluye los siguientes significados. Número 1, dueño o amo. Uno que posee derechos de propiedad sobre bienes o personas. Número 2, autoridad absoluta y soberana. Uno que da órdenes e instrucciones que deben ser obedecidas ya a cabalidad. La palabra siervo significa doulos, que es otra palabra, y también incluye los siguientes significados. Número 1, un esclavo. Número 2, un siervo incondicional. Y número 3, la persona dependiente o bajo una autoridad. Es decir, no uno que anda por la vida haciendo lo que quiere, sino que está bajo autoridad. Dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esas son palabras de Jesús. Se da cuenta de que lo que estamos intentando introducir en esta clase es que cuando uno recibe o acepta a una persona como el Señor de mi vida, yo ya no soy una persona libre que anda haciendo lo que quiere, sino que me vuelvo un siervo, alguien que está bajo la autoridad de alguien. Ahora bien,
En la sociedad yo sé que hoy en día esto es difícil de comprender. Hoy en día se habla mucho de libertad. La libertad creo que se ha malentendido, se ha transformado en libertinaje. Pero nosotros los hijos de Dios nos regimos bajo las reglas de nuestro Dios. Si se lo puedo decir de alguna manera, nuestro Dios también es nuestro Señor, nuestro Dios Padre. Pero Él tuvo un hijo que envió acá a la tierra llamado Jesucristo para que, hecho carne, nosotros realmente nos pudiéramos enseñorear de Él. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, yo sé que a veces es difícil entender este concepto porque alguien del mundo o con un pensamiento simple, que es algo que está rondando mucho hoy en día, le quiere decir, no, pero tú no tienes que ser esclavo de nadie. Y no es usted esclavo de nadie acá en la tierra. Usted, si de alguien es esclavo y de alguien se sujeta, es a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que fue 100% hombre, 100% Dios, 3 veces santo, el único con la capacidad de poder reinarnos con total autoridad y también con total sabiduría, ¿cierto? Uno así yo me quiero que me enseñoree. Uno que es todo amor, que es toda sabiduría, que es preocupación, que es el Dios de amor. Así yo me quiero enseñorear de uno así. No bajo uno acá en la tierra, ¿cierto? Acá en la tierra hay autoridades que representan el señorío de Jesucristo. Pero si usted no tiene el señorío de Jesucristo revelado en su corazón, ¿de qué sirve sujetarse acá en la tierra? ¿Me va entendiendo el concepto? Es ahí donde debemos nosotros ir más allá y que esta revelación pueda impartirse en nuestro corazón de manera aún más profunda. Entonces, dicho eso, ahora que entendemos el significado de la palabra Señor y siervo, que son distintas, veamos por qué Jesús es nuestro Señor. Razones por las cuales Jesucristo es el Señor. Número 1, Jesús existía desde siempre con Dios. ¿Sabía usted eso? Jesucristo, junto con el Espíritu de Dios, acompañado del amado Padre en los cielos, ya existían antes de la fundación del mundo. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A qué se refiere el verbo? Se refiere a la palabra Jesucristo. Es decir, Jesucristo ya era parte de la Trinidad y en su momento en esta clase usted va a tener la lección de la Trinidad donde se enseña cómo es que la palabra de Dios dice que antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, eran la Trinidad, ya estaban compuestos de esas 3 partes que es nuestro Dios. Así que yo le recomiendo, si necesita volver a esa clase, repásela, vuelva a ver, pero lo que yo le tengo y le aseguro es que Jesús ya existía antes de la fundación del mundo. Entonces, número 2, Jesús se despojó de sí mismo y se humilló buscando hacer la voluntad del Padre. Dice Filipenses 2, del 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, mi hermano, mi hermana, hay tanta que hablar de esto y es tan apasionante, porque acá yo le estoy intentando explicar por qué no solamente Jesús es el Salvador, sino que es el Señor. Ya ve como segundo punto que Él se despojó de la autoridad que había sobre Él como parte de la Trinidad de Dios. O sea, es decir, Él se despojó de su posición de deidad, de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Para humillarse y mostrarnos lo que significa ser un siervo y a quién se sujetaba Él, a Dios Padre. De la misma manera que Él nos dejó esa enseñanza, nosotros tenemos que despojarnos de lo que queremos, de lo que nosotros creemos y ponernos debajo de ese señorío de Jesucristo. Número 3, estamos hablando de las razones por las cuales Jesucristo es el Señor. Número 3, Jesús tuvo una obediencia absoluta, es decir, Él nos enseñó, Él fue sujeto a su Padre para enseñarnos de qué manera ser sujeto a Él. Filipenses 2, del 8 a 11 dice así: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? No cualquier muerte, la peor de las muertes. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alguien dice amén ahí que está escuchando esto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Wow, qué palabra más poderosa. Por su obediencia, Dios Padre
Padre lo exaltó hasta lo más alto, concediéndole el título de Señor, un Señor con S mayúscula, ¿cierto? Y poniéndole su nombre sobre todo nombre. ¿Se da cuenta que si Jesucristo nos da ese ejemplo de ser sujetos al Padre de los cielos, eso significa que cuando ese ejemplo es trasladado a nosotros y seguimos ese principio, ese mismo Jesús exalta su nombre? Wow, yo quisiera que alguien me entendiera mientras está viendo esta lección. Vamos a seguir avanzando y entregando más revelación para que esto vaya entrando en las tablas de su corazón. Número 4, de las razones por las cuales Jesucristo es el Señor. Jesús pagó un precio por nuestras vidas. ¿Usted sabía que ha sido usted pagado en sangre por la sangre de Jesucristo? Sabemos que en la vida todo tiene un precio, nada es, si algo es gratis, no es lo mismo porque sabemos que al final eso que fue gratis tuvo un precio, por lo tanto podríamos decir que todo tiene un precio. Tanto su vida como la mía también tuvo un precio, nuestras almas. Y el precio fue la sangre de Jesucristo. Dice en Isaías 53:5, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo tiene el derecho de ser el dueño y amo de nuestras vidas porque pagó el precio requerido, el precio de sangre. Por lo tanto, Él es digno de todo poder, autoridad, principado y señorío. Jesús es la máxima autoridad, por eso es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Yo quiero que usted vaya entendiendo por qué decimos de repente, no es la idea que como cuerpo de Cristo estemos hablando cosas repetitivas sin tener la revelación de lo que decimos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Señor de señores, Dios de dioses y todo lo que de repente oramos, va a haber algo muy poderoso que se causa cuando hay revelación acerca de aquello, no decirlo repetitivamente. ¿Por qué razón? Porque cuando entramos a otro nivel de entendimiento, al mismo tiempo vamos a otro nivel de fe. Y cuando vamos a otro nivel de fe, lo que sale de nuestra boca viene con un sonido distinto, inyectado por una fe distinta. Es por eso que le estoy explicando primeramente el principio de por qué Él es el Señor. No venimos a esta clase a decirle a usted, mire, ¿sabe qué? Él es su Señor, así que usted sujétese y siga para adelante. No, primero debe entender usted y ir a ese nivel de entendimiento de por qué Jesús es el Señor. Alguien me dice, amén ahí en la casa, amén, aleluya, gloria a Dios. Número 5. Jesús tiene autoridad en el mundo espiritual. Dice 1 de Pedro 3:22, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Lo dice la palabra, Él tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Número 6. Jesús tiene autoridad sobre todo ser humano, al igual que tiene sobre todo ser espiritual, tanto bueno como demoníaco, dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Wow, gloria a Dios, ¿cierto? Ahora bien, yo me quiero detener un poco acá. Quizás usted dice, pero que yo sepa, mi vecino no se sujeta a Jesucristo. Que yo sepa, mi profesor en la universidad no se sujeta a Jesucristo, pastor. De hecho, es peor que el diablo. Mire, ¿sabe qué? Eso puede ocurrir. Pero eso es cuando la persona aún no ha recibido a Jesús ni lo ha aceptado en su corazón. Recuerde que hay algo que Dios como que hizo una regla aquí en la tierra, estableció una regla en donde nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. Y el Señor no va en contra de sus propios principios. Por lo tanto, en ese libre albedrío, aunque todos fuimos creados por el mismo Dios, aunque todos somos amados y estamos bajo la misericordia del mismo Dios, eso no significa que todos hayamos aceptado a ese Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, aunque Él tiene toda autoridad sobre toda humanidad, ¿cierto? Dice cielo, tierra, debajo de la tierra, eso no significa que todos asumamos esa autoridad, que tomemos la decisión de ponernos bajo ese señorío. Por lo tanto, es la decisión la que lo cambia todo. Y yo le felicito porque usted tomó esa decisión, yo también tomé esa decisión alguna vez. ¿Sabe qué? Si usted estaba ahí en la iglesia y estaba la adoración y de repente se hace ese llamado de salvación y usted salió adelante, hizo esa oración en donde recibió a Jesucristo, aunque esto no lo crea, nosotros hicimos lo mismo. Llegamos a la casa, conocimos a nuestro apóstol, la profeta, se lanzó la palabra, se hizo el llamado de salvación y nosotros salimos corriendo adelante para recibir a Cristo, igual que siempre todas las personas que están acá.
Por lo tanto, lo maravilloso de esto es la decisión que usted tuvo y la decisión que yo tuve que cambió nuestras vidas. Entonces, número 7, Dios le ha exaltado a lo sumo. Jesús tiene una posición especial y única. Está sentado a la diestra del Padre. Desde allí gobierna y es adorado y alabado por los siervos y toda la creación. Dice Apocalipsis 5 del 11 al 13. Apocalipsis 5 del 11 al 13. Eran millones de millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de todo, de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, aquel que tiene toda autoridad y señorío en la tierra a causa de su sacrificio, a causa de la enseñanza que nos dejó y por sobre todo la salvación que nos presentó como un regalo y una dádiva. ¿Alguien está contento por ese regalo? Alguien dice: amén, gracias Jesús por ese regalo inmerecido. Yo no lo merecía, yo me equivoqué, estuve en el mundo, estuve en pecado, pero es tu regalo el que se me presentó como un amor eterno y ese amor me conquistó y hoy cambio mi vida y la transformo a causa de ese amor. Entonces, dicho todo lo que acabamos de decir, vamos a responder una pregunta. ¿Cuáles son los beneficios al decir Jesús es el Señor? ¿Cómo es eso, pastor? Si yo todo el tiempo digo Jesús es el Señor, ok, les felicito. Es muy bueno decir Jesús es el Señor. Pero si usted ahora entiende por qué lo dice y cuál es el principio de decirlo, le aseguro que cosas sobrenaturales van a comenzar a ocurrir. Así que prepárese, que esto es muy importante, tome nota. Todo lo que confiesa a Jesús como Señor es salvo. Eso lo dice en Romanos 10:19 para que lo busque después. Los cristianos conocemos este beneficio, pero otros lo desconocen. Otros beneficios que los creyentes recibimos por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz son, ponga atención, vamos a decir letra A: comenzamos una nueva vida. Segunda de Corintios 5 del 15 al 17 dices: y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Este versículo, mi hermano y mi hermana, es el versículo que en mis inicios, cuando yo comencé a conocer a mi amado Jesús, me llenaba de fe y me llenaba de esperanza. Dice que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué razón? Porque de repente hay una etapa de nuestra vida en Jesucristo, nuestra vida en Cristo Jesús, en donde el diablo empieza a lanzar unas mentiras que duelen en nuestro corazón. Empieza: pero si tú hiciste esto cuando antes, tú eres este tipo de persona, ¿qué te crees ahora? Aleluya, canuto, que te crees que sos pastor. Y empieza el diablo a poner palabras quizás en personas, ¿cierto? O de repente pensamientos que uno mismo tiene. Pero cada vez que yo leía esto que decía: he aquí todas las cosas son hechas nuevas, yo decía: no, lo pasado es, ahora soy una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios, así que todo es hecho nuevo en mí. Y cuando uno cree esto, de verdad que hay una transformación, mi hermano. Yo sé que usted, yo, todas las personas que estamos en este camino, sabemos que no es un camino fácil, pero es un camino que nos lleva a que nuestra alma prospere, es un camino que nos lleva a que podamos entender una verdad que cuando se marca en nuestro corazón, nada ni nadie las puede quitar. Pueden venir las tormentas, pueden venir los desiertos, pueden venir los vientos recios, pero nada nos mueve de esa realidad. ¿Y quién tiene esa realidad revelada en su corazón y marcada en su corazón? Es inamovible, porque ¿sabe qué? Está fundado sobre la roca que se llama Jesucristo. Así que usted tiene que nunca olvidarse de esto. Todas las cosas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Letra B: Jesús se convierte en nuestro dueño. Al pagar el precio por nosotros, y acá ponga mucha atención, al pagar, ya sabemos que Él pagó el precio por nosotros, ¿cierto? Amén. Al pagar el precio por nosotros, Jesús pasó a ser nuestro dueño a tal grado que ya no somos nuestros. Es decir, yo ya no me pertenezco a mí mismo. Yo sé que es un poco raro decir esto y redundante, pero yo ya no soy dueño de mí mismo.
Y cuando uno dice, me voy a entregar a otro dueño, la cosa se pone complicada. Dice, chuta, voy a perder mi libertad, qué difícil, déjeme pensarlo bien, ¿cierto? Pero eso siempre y cuando sea una persona terrenal. Y eso ya no ocurre el día de hoy. Hoy hay uno que está ahí dispuesto a ser el Señor de mi vida, pero que tiene toda bondad, todo amor, que tiene toda sabiduría. A ese yo quiero que sea mi Señor. Y ese es su Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo digo ya no soy mi propio dueño, ya no depende de mí mismo, es cuando Jesús viene sobre mi vida y toma el control. ¿Y qué mejor persona que la persona de Jesucristo para tomar las riendas de mi vida? Dice en 1 Corintios 6, 19, 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, al cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Del momento que nos entregamos y decimos, Jesús es mi Señor, yo sé, y ahora usted sabe, que ya no somos dueños de nuestra propia vida. Nos entregamos de regreso a nuestro Dios. Y yo quisiera que si alguien toma decisiones por mí, sea la persona con mayor autoridad, sea la persona con mayor sabiduría, sea la persona con mayor amor, y ese es Jesús. ¿Alguien me dice amén? Qué maravilloso es ser enseñoreados por nuestro Señor Jesucristo. Letra B dice, pasamos a ser administradores o mayordomos de lo que somos y poseemos. Es decir, ya no nos creemos dueños de lo que es nuestro, sino que ahora que sabemos que todo de nuestro Señor, incluso nuestros bienes, pasamos a ser administradores. Dice 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, porque buenos administradores de la multiforme gracia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando nos transformamos en administradores y decimos todo esto no es mío, es de mi Señor que se llama Jesucristo, ¿sabe qué empieza a ocurrir? Y somos buenos administradores, comienza a haber una multiplicación en nuestros bienes. Digo nuestros bienes entendiendo que ya no son nuestros bienes, para que usted pueda entender de que acá en la tierra son propiedad de usted, pero usted sabe que espiritualmente son propiedades de Jesús. Cuando usted lo hace su Señor, y ponga atención porque esto yo sé que a muchos les gusta esto, cuando lo hacemos nuestro Señor, Él toma el control. Cuando toma el control de nuestras finanzas, de lo que es nuestro aquí en la tierra a nivel terrenal, así como los bienes, los recursos, usted se va a dar cuenta que cuando los entrega a Jesús, hay uno que es dueño del oro y de la plata, hay uno que tiene toda la mejor administración y todo es de Él, y Él va a hacer multiplicar eso a causa de que hay alguien que primero entendió que ya no es dueño sino que administrador, y segundo, es un buen administrador, un siervo útil. Me dice amén ahí en la casa. Dije letra C, D, aumenta el deseo de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estamos hablando de cuáles son los beneficios al decir Jesús es el Señor o es mi Señor. Aumenta el deseo de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Decirle a Jesús Señor o mi dueño implica que nuestro anhelo se convierte en una continua búsqueda por hacer la voluntad, reconocer su señorío, tal como lo hizo David cuando dijo: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Estas cosas suceden, como deseo intrínseco dentro de nosotros, sucede cuando comenzamos a decir esa frase: Jesús es mi Señor. Yo creo, mi hermano y mi hermana, que muchas veces hay ciertos, ¿cómo decirlo? Cosas repetitivas que de repente decimos como cristianos, y las repetimos tanto, como la oración de la mañana, como la oración antes del almuerzo, la oración antes de la cena, la repetimos tanto que de repente nos olvidamos que hay una revelación detrás de eso. Y si lo repetimos tanto y nos olvidamos de esa revelación, hay cosas que Jesús tiene a nuestro favor o quiere ejecutar en la tierra a través de lo que sale de su boca, que no se pueden ejecutar porque falta la fe que viene a través del entendimiento. Por lo tanto, es importante recibir estas clases a causa de que se imparte y se enseña ese entendimiento para que todo lo que usted haga, lo haga bajo ese nivel de fe. La fe, como dice la palabra, la fe de Dios, no mi fe personal. Tengamos fe como la tiene Dios. Imagínense la fe de Dios, hermano.
Por lo tanto, es importante que usted ponga mucha atención a lo que estamos enseñando para que todos estos principios les permitan avanzar en este camino maravilloso. Y por último, estamos hablando sobre qué ocurre cuando, o los beneficios de decir que Jesús es mi Señor. Recibimos la habilidad para ejercer poder y autoridad acá en la tierra. Esto es tremendo, hermano. Muy tremendo. Porque recuerde que hay potestades, hay espíritus, hay tanta cosa espiritual que ocurre a nuestro alrededor. Y dice acá, o nos enseña el libro y nos enseña la palabra de Dios, que cuando nosotros asumimos a Jesús como nuestro Señor, comienza a haber un movimiento, algo espiritual a nuestro alrededor que permite ejercer poder y autoridad en la tierra a través del nombre sobre todo nombre. Ya leímos anteriormente que el nombre de Jesús tiene toda autoridad. Por esta razón es que usted tiene que asumirlo como Señor, y cuando se revela eso, nosotros decimos en el nombre de Jesús y se van fuera los demonios. Hay gente que se liberta, comienzan a suceder las cosas que no suceden normalmente. Dice la palabra de Dios que la fe puede mover montañas, y si yo vengo bajo el poder y la autoridad del nombre de Jesús, que es mi Señor, van a empezar a ocurrir cosas poderosas. Esa es la diferencia. Quizás usted ha estado orando mucho tiempo por algo y no lo ha visto realizado. Quizás usted ha estado orando y nada pasa. Quizás usted ha dicho en el nombre de Jesús y tampoco ocurre. Entonces la pregunta es ¿por qué? Quizás la respuesta va consecuente a no entender lo que estoy diciendo. Quizás hay una relación entre que usted solamente ha dicho por su boca, pero no lo ha dicho con revelación. Y por eso les entregamos revelación. Por eso le damos entendimiento a través de la palabra de Dios y a nuestra escuela. Entonces por eso yo le pido que cuando se trata de ejercer poder y autoridad en la tierra bajo el nombre de Jesús, primeramente tiene que ser realmente su Señor. Es ahí cuando usted ve que hay personas que dicen en el nombre de Jesús y hecho, pero ¡pam!, al instante, ¿cierto? Y es porque quizás ellos, la clave que ellos tienen es que realmente su nivel de ser enseñoreado por Jesucristo está a otro nivel respecto a nosotros. Y ahí ve la diferencia, ¿me entiende? No se trata de posiciones, no se trata de un pastor, un apóstol, un profeta. Por supuesto que en esos llamados hay una autoridad delegada muy poderosa. Pero no crea que llegando ahí es que va a haber autoridad cuando usted declare en el nombre de Jesús. No, mi hermano, mi hermana. Esa autoridad viene sobre todo hijo de Dios, pero depende y está correlacionada a qué tanto mi Jesús es mi Señor. ¿Y qué tanto en mi Jesús es mi Señor? Es todos los principios que acabamos de decir atrás. Es decir, qué tanto yo permito que Él sea el dueño de mis posesiones, qué tanto yo permito que Él sea el dueño de mi vida, qué tanto yo permito o me entrego a esa voluntad de Jesús. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, mi hermano y mi hermana, para terminar, ¿cómo sé que estoy sujeto al señorío de Cristo? Yo quisiera que mientras damos estos puntos, punto tras punto, usted se haga una introspección. Es decir, cuando yo empiece a hablar cómo sé que estoy sujeto a todos los puntos y hago estas preguntas, hágase esa pregunta usted mismo, usted misma, y comienza a preguntarse esto internamente y se va a dar cuenta si Jesús es realmente su Señor o no. Así que prepárese. Pregunta número 1. ¿Hay algún área de mi vida que no he sometido al señorío de Cristo y que todavía está bajo mi control? Qué fuerte, ¿cierto? Pero estas preguntas son necesarias hacerlas para que usted se dé cuenta a qué nivel Jesús es su Señor. Segunda pregunta. ¿Qué situaciones en mi vida muestran mi necesidad de Cristo? Es decir, ¿en qué momento yo digo, ay, te necesito, Jesús? ¿En qué momentos? Tercera pregunta. ¿Qué situación ha usado el Espíritu Santo para indicarme la voluntad de Dios? ¿Qué es eso que ocurrió? ¿Cuál fue la situación particular que Dios hizo para decirme que esta es realmente la voluntad de Dios y no esta que tú estás tomando? Otra pregunta. ¿Estoy siendo obediente a la voluntad de Dios o estoy conformándome al mundo? Hay cosas que de repente yo digo, bueno, no importa, si esa música, si se pone ahí, se escucha, no importa, a mí no me hace nada. Otras personas escuchan esta música, o de repente, no, si ellos toman alcohol, yo me sumo, si no voy a tomar alcohol, voy a estar ahí. Nos acomodamos, ¿cierto?
Nos acomodamos al mundo actual y eso no nos ha llamado Jesús. Por lo tanto, eso también es una muestra de que tanto yo me he entregado al señorío de Cristo. Otra pregunta: ¿qué me enseña la palabra de Dios en las distintas áreas de mi vida? Es decir, yo leo la palabra de Dios, la escucho, vengo a esta clase, pero ¿realmente me enseña algo? ¿Siento que salí con una nueva enseñanza cada semana? Esa es otra pregunta que se debe hacer. ¿Le estoy dando la oportunidad al Espíritu Santo para que me hable? Lo vuelvo a repetir. ¿Le estoy dando oportunidad al Espíritu Santo para que me hable? ¿Cómo, por ejemplo, le doy una oportunidad al Espíritu Santo para que me hable? ¿Ha tenido tiempos de oración personal en donde nadie está ahí para que el Espíritu de Dios les hable? ¿Ha tenido momentos en donde está ofuscado, enojado y de repente dice, no, yo voy a hacer aquí, está totalmente determinado a eso, pero de repente dice, no, voy a esperar que el Espíritu de Dios me hable primero? Tiene una decisión de negocio donde usted está seguro que va a venir una ganancia muy buena y antes de hacerlo dice, no, pero voy a esperar que el Espíritu de Dios me hable. Esas son las cosas que nos muestran que tanto estamos bajo el señorío de Jesucristo. Otra pregunta: ¿le estoy dando tiempo suficiente a la palabra de Dios, estudiándola y escudriñándola para conocer la voluntad de Dios para mi vida? Se lo voy a decir de otra forma esta pregunta y yo no le quiero ofender, por el contrario, le quiero apoyar y llevar a entender esto. ¿Estoy solamente conectándome a esta clase y con eso es suficiente para toda la semana? ¿Agarro mi Biblia yo mismo y confirmo todo lo que he anotado, reviso de nuevo los versículos adicional a solamente recibir esta clase? ¿Se da cuenta la diferencia? Podemos nosotros decir, Jesús es mi Señor, y es fácil decirlo. Pero realmente poner en práctica estos principios es algo muy distinto. Y es a eso que lo queremos llevar, mi hermano, mi hermana. A continuación, ahora sí, para terminar, veremos 8 pautas que también pueden ayudarnos a determinar si Jesús es el Señor en nuestra vida. Número 1, Jesús es mi Señor cuando obedezco los impulsos del Espíritu Santo, sin tratar de razonarlos. Hago lo que Él me pide sin esperar 30 confirmaciones. Quizás 30, 40, 50 confirmaciones esperamos antes de decir algo, pero a veces el Espíritu de Dios está esperando nuestra obediencia. ¿O un esclavo esperaba confirmación cuando su Señor le decía hacer algo? No, el esclavo iba, lo hacía sin preguntar nada, sin esperar nada. De la misma manera, esto es señal de si realmente Jesús es nuestro Señor. Número 2, Jesús es mi Señor cuando me comprometo a hacer su voluntad aún antes de saber lo que Él quiere de mí, le obedezco sin entender lo que me pide. No le es necesario al siervo o al esclavo, perdón si digo esta palabra y le parece fuerte, pero yo personalmente soy un esclavo por amor de Jesús. ¿No les sirve? ¿Acaso el esclavo o el siervo venía y se preguntaba, oye, si le obedezco, ¿qué pasará? Voy a preguntarme primero y recibir esa respuesta de por qué vamos a hacer esto. No, el siervo no le preguntaba nada a su dueño, él iba y hacía según le indicaba. Número 3, Jesús es mi Señor cuando persevero para hacer su voluntad y servirle. Así no sea conveniente, ganancioso o cómodo y sin importar el tiempo, el lugar o la circunstancia. Muchas veces, y nos ha ocurrido, que de repente la gente dice, sí, yo quiero ir a la iglesia a adorar a mi Dios, tengo unas ganas de ir a orar, tengo unas ganas de estar ahí con mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno hace un llamado y le dice, oiga, ¿sabe qué? Vamos a venir a limpiar los baños de la casa del Señor. De repente dice, no tengo tiempo, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. ¿Se da cuenta la diferencia? O sea, yo no hago lo que mi Señor me dice por ganancia personal, porque si es así, me va a ocupar tiempo, me va a ocupar de repente estar haciendo cosas que no quiero hacer. No, yo lo hago porque sé que soy hijo de Dios, pero además soy siervo de mi Señor Jesucristo. Número 4, Jesús es mi Señor cuando agradarle a Él excede mis deseos de agradar a otros, incluyendo a mi familia. ¡Wow! Qué fuerte eso. Mire, mi hermano, se lo voy a decir plano y derecho porque yo quiero bendecir su vida. Cuando Jesús es mi Señor, a mí me debe importar más agradar a mi Señor que a mi familia.
Y hay oportunidades en donde agradar a Jesús se vuelve algo contrario a lo que mi familia quiere. Pero ¿sabe qué? Jesús nos da una carga que no podamos cargar. Por lo tanto, cuando queremos agradarle a Él y a sus principios, siempre va a haber un beneficio que quizá usted no lo va a ver en ese momento, pero Jesús se está haciendo cargo del corazón de su familia, Jesús se está haciendo cargo de su casa y ya va a haber una recompensa. Yo lo he visto en mi familia, lo he visto en mi vida, lo he visto en hermanos. No se trata de querer ir contra su familia, que no le importe su familia. No, mi hermano, hay un equilibrio en todas las cosas del Señor. No se trata que usted le dice a mi familia, no me importa lo que tú opines, porque Jesús es mi Señor. No, esa no es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo es explicarles con amor y en equilibrio que usted necesita ser obediente a lo que Jesús les ha enseñado, porque es de beneficio tanto para su alma como para los que están a su alrededor. Número 5. Jesús es mi Señor cuando reconozco que Él es el Señor total y absoluto de mi vida y de todas mis posesiones materiales, ¿cierto? Ya lo dijimos atrás. Número 6. Jesús es mi Señor cuando reconozco que Él es mi única fuente de provisión, quien suple todas mis necesidades y deseos, y no mi trabajo ni mi negocio, conocimiento o habilidades. Cuando yo digo, cuando no pongo mi confianza en mí mismo, porque ¿sabe qué? Decir que mi trabajo es el que me entrega todo, o ese empleador, está equivocado. Porque eso, sin darnos cuenta, quiere decir que también confío en mis propias habilidades. El pensamiento es este: Jesús está usando a mi empleador, a quien yo respeto y honro, así como también a mi trabajo, en donde yo soy responsable y hago las cosas como para el Señor, pero fue Dios quien los puso ahí para bendecir mi vida. Ese es el pensamiento correcto. Jesús es mi Señor cuando veo cada dificultad y fracaso como una oportunidad de crecimiento espiritual. No podemos echarnos ahí a llorar, tenemos que saber que Jesús ocupa esa situación para enseñarnos y seguir adelante. Número 8, Jesús es mi Señor cuando busco conocerle íntimamente y amarle con toda mi alma, mente y fuerza, que tiene relación con buscar a nuestro Señor en intimidad, en oración. Y 8, por último, Jesús es mi Señor cuando busco contarle íntimamente, eso es la última, la 8. Si queremos tener éxito en nuestra vida cristiana, debemos reconocer el señorío de Cristo cada día y cada momento. Comprometernos, estando disponibles y rindiéndonos sin reservas. Esto es tan especial para nuestra vida espiritual como es el respirar para nuestra vida natural. Evaluemos todos nosotros día a día estas preguntas y también estos conceptos para saber si realmente estamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, yo le vuelvo a insistir. Decirlo es muy bueno, porque a veces lo que decimos por nuestra boca, nosotros mismos lo oímos y comenzamos a convencernos y a tener una fe absoluta de lo que estamos diciendo. Pero eso no significa que realmente lo creamos dentro de nuestro corazón. Por eso todos los principios que usted acaba de recibir son sumamente importantes para que lo que salga de su boca, como decir que Jesús es mi Señor y Salvador, comiencen a ejecutarse dentro nuestro y sea una realidad y todo cambia a nuestro alrededor. Así que quédese ahí conectado, que ahora viene la siguiente clase y al finalizar esa clase vamos a orar, a ministrar su vida. Así que por favor no se desconecte y siga con lápiz y papel preparado para la clase siguiente para usted. Ok, mis hermanas, mis hermanos, continuamos con la clase siguiente. Así que siga ahí atento, poniendo mucha atención, que esta es una de las clases más poderosas y de las últimas, ¿cierto? En donde tenemos que poner mucha atención, estar apercibidos en nuestro espíritu para recibir esta enseñanza. Así que acompáñeme a la página 195, que es la lección número 18 y última lección, la paternidad espiritual. Si tienes a alguien cerca tuyo, un familiar, dile: te felicito por continuar en esta clase hasta el final. Esta escuela para discípulos, y esto te va a hacer transformarte en un discípulo de Jesús. Así que pon mucha atención. Repite conmigo: la paternidad espiritual. Lo vamos a volver a repetir por si no alcanzaste a hacerlo. La paternidad espiritual. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Los objetivos de esta clase son entender quién es un padre espiritual y cómo llegar a ser uno.
también aprender cuáles son las armas que el enemigo usa para destruir la paternidad y por último conocer las consecuencias que conllevan la falta de un padre. Quizás esto te suena común, para ciertas personas no es tan común. De hecho, quiero adelantarte que a veces es un tema controversial, pero te aseguro que terminando esta lección, esta clase, el Señor va a ministrar tu corazón de manera poderosa. Así que yo te pido, por favor, si hay algo que me ha marcado a mí en mi vida personal, ha sido la paternidad de Dios y la paternidad espiritual. Si algo a mí me ha forjado a llegar a este lugar, a llegar a este nivel personal, sabiendo que el Señor tiene mucho para nosotros por delante, ha sido la paternidad. Es por eso que yo quiero que pongas mucha atención en lo que vamos a hablar. Así que acompáñame al libro si lo tienes o ponme atención a lo que vamos a hablar. ¿Quién es un padre espiritual? Hablar de un padre espiritual es equivalente a hablar de una cobertura espiritual. Y ninguno de los dos puede darse si no hay una relación padre-hijo. Hoy en día, cuando hablamos de cobertura espiritual, lo asumimos que es cuando un ministerio se asume bajo la cobertura de otro y esa relación se vuelve una relación pastor-discípulo, lo cual no es malo. Pero una verdadera cobertura espiritual, una verdadera relación se debe dar como una relación padre a hijo. Yo le hago una pregunta. ¿Será más íntimo una relación pastor-discípulo o una relación padre a hijo? Claramente una relación padre-hijo hace que los lazos vayan a otro nivel de profundidad, ¿cierto? Hace que el nivel de intimidad entre la persona que entra bajo esa cobertura espiritual y la persona que asume el rol de padre espiritual se haga de manera más interna, de una manera más profunda. Es por esa razón que cuando hablamos de padre espiritual debe darse que sea equivalente a una cobertura espiritual, pero con una relación padre-hijo. Ahora bien, ¿quién es un padre espiritual? Un padre espiritual es uno que se invierte en la vida de nosotros, se invierte en la vida de los demás, con sus dones, con sus habilidades, con dinero, con recursos, en hombres y mujeres que quieren cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Es decir, una persona que se entrega por completo, de manera profunda, consumida para bendecir a los demás. Entonces, padre es aquel que identifica los dones de los hijos y hace que estos se fructifiquen, ¿cierto? Es aquel que les da identidad, los cubre, los protege, les da seguridad y levanta nuestra autoestima. Es uno que ha desarrollado madurez por medio del proceso que ha pasado en el desierto. Ahora bien, ¿qué es esto del proceso del desierto? Es el lugar donde aquel persona ha sido llevado como hijo y ha salido convertido en un padre. En otras palabras, la persona que asume el rol de padre espiritual ha experimentado el proceso del desierto. Ahora, antes que me diga, mire, yo también he experimentado el desierto, he sentido a veces necesidades, he sentido situaciones difíciles, estamos hablando del desierto espiritual, ese que es la voluntad de Dios. Le voy a dar algunos ejemplos. Juan el Bautista, por ejemplo, cuando vamos a Marcos, la palabra Marcos 1:4 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, Juan el Bautista experimentó lo que significaba estar en el desierto interactuando, y sabe usted que estar en el desierto no es fácil. De hecho, uno de los lugares en donde nuestra vida puede está bajo la posibilidad de ser atacada de alguna forma, ya sea por el clima, ya sea por la forma en que estar ahí significa para nuestro cuerpo físico, sabemos que es un lugar difícil. También tenemos el ejemplo de Elías. En Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es decir, acá tenemos otro ejemplo muy poderoso de Elías, que fue al desierto, y en ese lugar yo creo que fue uno de los momentos más difíciles del profeta Elías, que fue tratado por el Señor en su corazón. Y por último, el ejemplo de los ejemplos, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que una persona que asume el rol de paternidad espiritual o padre espiritual
para nosotros es una persona que experimentó el desierto. Fue formado, fue forjado por fuego. Es decir, tuvo que tener experiencias difíciles, experiencias complicadas en su vida para ser llevado a ese nivel que el Señor lo tiene que llevar, que es el nivel de padre, y de esa forma poder ser uno que imparta al pueblo, que imparta a los hijos ese nivel de sabiduría y ese nivel de entendimiento. Entonces, ¿cómo llegamos a tener un padre espiritual? Es decir, ahora sabemos lo que es un padre espiritual. Ahora entendemos de qué manera es formado a través del Señor, pero ¿cómo llegamos a tener uno? Bueno, los hijos no pueden escoger a su padre espiritual. Ellos pueden preguntar, nosotros como hijos podemos preguntar al Señor, podemos pedirle al Señor una figura espiritual paternal acá en la tierra, pero el único que asigna a esa persona particular es Dios. ¿Por qué razón? Naturalmente, cuando nosotros nacemos, ¿alguno de ustedes ha podido decidir quién van a ser sus padres? Ninguno, ¿cierto? Cuando nosotros somos traídos a este mundo de manera natural, en ningún momento seleccionamos quién es mi padre y quién no, de manera natural. Es por eso que espiritualmente es más o menos similar. El Señor decide y aparta a la persona que será su padre espiritual. Yo quiero que eso lo tenga bien en su corazón y en su espíritu, porque vamos a ir avanzando y profundizando este tema para que empiecen a quitarse de nosotros muchas vendas que traemos a causa de lo que el diablo ha intentado destruir todo este tiempo. Y ya mientras hablamos, usted me va a entender lo que estoy diciendo. Primera de Corintios 4:15 dice esto, mire, esto lo dijo el apóstol Pablo. Porque aunque tenéis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo quiero que se tome un momento para analizar esto. Acá está hablando apóstol Pablo, es decir, el apóstol de Jesús, es decir, el discípulo de Jesús, uno que quedó acá en la tierra, igual que todos los hombres y mujeres de Dios que hasta el día de hoy siguen predicando el Evangelio. Y ese apóstol Pablo dijo, tú puedes tener 10,000 años en Cristo, pero no muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Primera cosa que yo quiero que usted note, el mismo apóstol Pablo, hablando en la misma palabra de Dios que la tenemos todos, está diciendo que Él los engendró por medio del Evangelio. Es decir, a través de la autoridad de Cristo Jesús sobre su vida, Él engendró personas a través del Evangelio que conocieron de Jesucristo. Y mire qué interesante esto. Ayos significan maestros. Cuando Pablo le habla a los corintios acerca de que ellos tienen 10,000 ayos o maestros, pero no muchos padres, se está refiriendo a la raíz del problema. En la iglesia de Corintio faltaba liderazgo paternal. Faltaba el corazón del padre impregnado sobre una persona que pudiera asumir esa responsabilidad. Por eso cuando Pablo regresa y habla a la iglesia, identifica este problema y les explica de qué manera él, en el Espíritu, a través del Evangelio, engendró a toda la iglesia. Por lo tanto, maestros van a haber muchos, pastores van a haber muchos que ayuden, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una persona fue la que los engendró por medio del Evangelio. Amén. Me dice amén ahí en la casa. Eso significa que el apóstol Pablo estaba comenzando de alguna forma a enseñarnos este concepto de paternidad espiritual. Ponga mucha atención. Si nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe por qué le voy a decir esto? Porque lamentablemente el diablo sí que arde con este tema. Y nosotros hemos visto muchos ataques del enemigo en esta área porque lamentablemente falta mucho entendimiento en el pueblo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Yo le voy a hacer una pregunta. Si Jesús, dice en su palabra, nos dice a nosotros, sean como yo, es decir, que vayamos a la estatura del varón perfecto. Y también dice la palabra de Dios que Jesús imitaba al Padre. De hecho le decía, imítenme a mí como yo imito al Padre. Y el Padre, tal como dice su palabra, es un ser paternal, es un ser de amor paternal. De la misma manera nosotros debemos imitarlo a Él, ese corazón de Padre.
¿Cuánto más debe imitarlo un pastor principal de una iglesia que tiene que tener la capacidad, a través de lo que experimentó en el desierto, de tener la experiencia y la revelación de que el corazón del Padre venga sobre él y él pueda ejecutar, manifestar el corazón del Padre a la iglesia? De esa manera se establece esta relación paternal, padre-hijo espiritual. Y eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Ponga atención a esto. Al enemigo no le molestan los maestros, porque el conocimiento sin impartición no representa un peligro para él. Más bien odia a los padres y a esos hombres que han podido recibir la revelación de la paternidad de Dios, porque estos son los que pueden derrotarlo y generar hijos con identidad y poder para aplastarle la cabeza. Por todo esto, el diablo busca desesperadamente destruir la paternidad. Grábese esto, hermana, hermano. Lo que el diablo busca destruir poderosamente, una de las, podríamos decir, en la agenda del enemigo, una de las prioridades es detener la paternidad. ¿Sabe por qué? Es muy simple. Dios, siendo supremo, sobrenatural, todopoderoso, decidió manifestarse y enseñarnos que su corazón es un corazón de padre. Es por eso que vemos a Jesucristo llegar en la mitad de la Biblia, podríamos decir de una forma, escribiendo el Nuevo Testamento en adelante. Y qué poderoso es saber que de ahí para atrás se conocía a Dios como Jehová, el Dios todopoderoso, que sigue siendo aquello. Pero Jesús vino a establecerlo y a introducir el concepto de padre. Cuando introduce este concepto, ahora podemos entender mucho más a Dios. Primero como un Dios todopoderoso, pero mucha gente lo sentía lejano de la ley. Pero ahora entendemos que es un Dios Padre. Ese es el concepto que el diablo ha intentado todo este tiempo destruir y hasta el día de hoy intenta destruir. Por esa razón usted ve que el concepto de paternidad espiritual, muchas personas se van en contra. Entendemos por la revelación de la palabra de Dios que no llevamos una batalla contra personas, carne y hueso, ¿cierto? Sino contra principados, potestades. Por eso sabemos por revelación que el enemigo, el diablo mismo, intenta destruir este concepto que a través del apóstol Pablo fue introducido para ir más allá de ser un discípulo, sino que ser un hijo. Amén. ¿Me está entendiendo ya la casa? Gloria a Dios. Las armas del enemigo para destruir la paternidad. ¿De qué manera el enemigo ha intentado destruir esto? Número 1, el dominio matriarcal. Dice la palabra en Génesis 3:6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El dominio matriarcal genera hogares sin sacerdocio e hijos sin identidad, pegados siempre a las faldas de una madre controladora, a una esposa controladora que dirige sus vidas hasta el más mínimo detalle. Yo quiero que no malentienda este concepto y esta forma que el diablo tiene para destruir la paternidad. Yo no quiero que usted piense, como es el pensamiento simple de hoy, que la mujer es menos que el hombre. Eso está equivocadísimo. Como iglesia de Jesucristo sabemos que ambos ocupan el mismo lugar a los ojos de Dios. La diferencia es la responsabilidad de uno y del otro. Y la responsabilidad del varón es ser sacerdocio de su familia, es ser defensor de su familia, es quien al Señor le pedirá cuentas. Y a causa de que le pedirá cuentas por su familia es que desata una autoridad mayor. Cuando esto se revierte, cuando vemos ejemplos, por decir algo, Acab en la palabra de Dios, que tenía a su mujer Jezabel y era completamente controlado por Jezabel, había un tremendo desorden en todo Israel, en toda una nación, había un desorden. Es más, Jezabel llevó a este rey, siendo Acab rey, lo llevó a perseguir a los profetas, a perseguir lo que era de Dios. Por lo tanto, a eso nos estamos refiriendo con dominio matriarcal. Y esto por supuesto que es un ataque del enemigo, es algo que pone el enemigo en la mente tanto del varón como de la mujer para desordenar lo que Dios tiene ya ordenado, que pueda traer hijos espirituales y paternidad espiritual.
Número 2, de los ataques que el enemigo hace en contra de la paternidad, la pasividad del varón. Exclusivamente y específicamente la pasividad del varón. La pasividad es equivalente a la apatía o la inactividad. Es tener falta de sentimientos, de emociones, falta de interés, falta de cuidado. Es decir, el diablo ha intentado introducir en el varón una falta de sentimientos, de emociones, de interés, y eso ha causado una pasividad en el varón. Por lo tanto, no se puede levantar a través del varón lo que debe ser una paternidad espiritual. Número 3, de los ataques del enemigo, las armas del enemigo para destruir la paternidad, es la mentalidad machista. Sepa usted, Iglesia de Jesús, que la mentalidad machista es una deformación de la autoridad que el Señor delega sobre el varón. Cuando Dios le dice a la mujer que el marido se enseñoreará de ella, lo que está diciendo es que el hombre tendrá la tendencia a maltratarla, ponga atención, herirla y abusarla. Este comportamiento destruye no solo a la mujer, sino también a los hijos, que sufren porque no sienten el amor de su padre, porque todo lo que reciben de él son palabras de maldición, trato duro y nada de amor y afirmación. Sepa, hermano, hermana, que está viendo esta transmisión, que la Iglesia de Jesucristo no está de acuerdo con el machismo. Y el machismo es una deformación de esa autoridad que el varón debe tener para poder sustentar a su familia, no solamente del ingreso diario, no solamente de los recursos, sino que del amor y la paternidad y la afirmación por su familia. Amén. Entonces, dicho todo esto que ya entendemos, dicho ya haber entendido qué es un padre espiritual, qué significa la paternidad espiritual, qué significa, cuáles son lo que el enemigo usa para ir en contra de la paternidad espiritual, entramos a la restauración del corazón del Padre. Si algo Dios está intentando hacer en este tiempo, en estos tiempos finales que estamos viviendo, es restaurar el corazón del Padre aquí en la tierra sobre nosotros. Y está usando a los pastores principales de las iglesias para ministrar ese corazón. Siendo estas personas las cabezas de la iglesia, el Señor los selecciona e imparte sobre ellos el corazón del Padre para ser impartido sobre nosotros. Ahora, ponga atención a Malaquías 4:6, que es un versículo que vamos a ver 2 veces. Malaquías 4:6 dice esto: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hoy en día hay un sinnúmero de hombres y mujeres que practican homosexualismo, lesbianismo, algunos están metidos en pandillas, otros en drogas, alcoholismo. ¿Para qué yo le tengo que recordar todo lo que hay lamentablemente en el mundo? La causa de estos comportamientos, lo quiera decir la ciencia o no, es que ninguno de esos hombres y mujeres recibieron el amor, la afirmación, la identidad de un verdadero padre. Hay 5 grandes consecuencias en nuestra vida producida por una falta de padre. Número 1, la falta de identidad. Yo de esta enseñanza, mi hermano y mi hermana, en su momento cuando la recibí siendo muy pequeño en el Evangelio, habiendo recién dado mis primeros pasos, hubo algo que me hizo resistirme a esto. Dije, pero hay muchas razones, muchas situaciones que se dan. Lo que yo convenía y me daba cuenta que era cierto, y yo lo sabía, lo veía, era que las personas con este tipo de, vamos a decir, tendencia a este tipo de pecados o de formaciones sociales o como le queramos llamar, yo me daba cuenta que eran por situaciones. Siempre había algo, siempre había una situación, un trauma, siempre había algo. Pero cuando me introducen el concepto de que finalmente en la falta de paternidad, yo me estuve resistiendo un poco, hasta que me di cuenta en mi propia vida que efectivamente todo converge a una falta de paternidad. Es más, no solamente veía lo que estaba afuera malo, veía dentro lo bueno, personas que no conocían del Evangelio de Jesús, pero que tenían una vida de ejemplo, y me daba cuenta que una de las características era que ambos padres les habían acompañado toda su vida. Y ahí comencé a darme y el Señor a hablarme sobre la importancia de la paternidad. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las 5 consecuencias de no tener
o tener la falta de un padre. Número 1, la falta de identidad. La identidad en una persona es dada por el padre. Biológicamente, el padre es quien, a través de su información genética, define el sexo del hijo. El padre está llamado a darle identidad a todo aquello que sale de él. Los hijos naturales y espirituales que no han tenido un padre son inseguros, no conocen su identidad como personas y tampoco como hijos de Dios. Amén. Número 2, de las consecuencias de la falta de un padre en nuestras vidas es ignorancia o incapacidad para ser un buen hijo y también un buen padre. El hombre que nunca ha tenido un padre no sabe cómo ser padre, a menos que aprenda con la ayuda de Dios, porque desconoce sus responsabilidades y sus funciones, ¿cierto? Esto es obvio y es natural. Número 3, la incapacidad para relacionarse con el Padre Celestial. Hablamos hasta ahora un Padre espiritual, ¿cierto? Le resumo de esta forma hasta ahora para que lo pueda entender y no se pierda. Un padre espiritual es el ejemplo de Pablo en la palabra. Es decir, es una persona acá en la tierra que manifiesta la paternidad de Dios a través de una paternidad espiritual. Distinto es el Padre Celestial, porque ya estamos hablando de Dios, ya estamos hablando del Padre allá en los cielos. Y lo que yo le acabo de decir es que una de las consecuencias de no tener un Padre acá en la tierra, natural o espiritual, es una incapacidad para relacionarse con el Padre Celestial. Hay muchas personas que tratan, desean y anhelan tener una comunión íntima con Dios. Yo creo que todos lo deseamos dentro de nosotros, pero no pueden porque han sufrido abusos, maltratos, rechazo, falta de amor, falta de protección, descuido y abandono. En su subconsciente creen que Dios Padre hará lo mismo que sus padres terrenales. El abandono, el abuso, el maltrato. En nuestro subconsciente creemos eso sin darnos cuenta. Creemos que Dios Padre va a hacer lo mismo que vimos en el ejemplo de los padres terrenales. Y en un afán de protegernos del dolor, no logramos relacionarnos abiertamente con Él. Qué cierto es esto, y yo sé que muchos de ustedes se están sintiendo identificados con lo que les estoy enseñando. Yo no quiero que se sienta menos, yo no quiero que se sienta como alguien que es menor al resto. No, yo solamente, y el deseo de esta escuela es solamente que usted pueda ser ministrado y pueda superar a través de Cristo Jesús las cosas que está experimentando. Este tipo de situaciones el mismo Pastor Félix nos ha enseñado. Él tenía esta experiencia de no poder entrar en la presencia de Dios, de haber conocido el Evangelio, conocer a Dios como el Dios Todopoderoso, pero del momento de hablar de Dios Padre, algo ocurría en su corazón que se lo impedía. De la misma forma me ocurrió a mí, y yo estoy seguro que cuando usted haga este ejercicio de pensar en Dios, en Jehová, en el Todopoderoso, que al momento de llamarlo Padre o incluso Papito, vea qué ocurre en su corazón. Dependiendo de esa reacción es que no esté tranquilo, que al final de esta lección yo voy a orar por su vida. Número 4, de las 5 consecuencias de no tener un padre, lo podemos ver en Isaías 3:5, dice: y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. No es sorprendente que la delincuencia juvenil haya comenzado a aumentar de manera exponencial a partir de que nuestra sociedad aceptó el divorcio. Desde el momento que aceptamos el divorcio como algo común y corriente, comenzaron a subir el crimen a nivel juvenil. En esa edad comenzó a aumentar el crimen. ¿Por qué razón? Porque cuando aceptamos el divorcio y nos parece algo común y corriente, por supuesto que fomentamos la falta de una paternidad. ¿Se da cuenta? Y número 5, y acá volvemos al versículo que dimos al inicio, por si no se dio cuenta del siguiente detalle. Número 5, comienzan a suceder maldiciones familiares. Malaquías 4:6 de nuevo, ponga atención. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, ponga atención, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, la falta de paternidad aquí en la tierra conlleva maldición. ¡Wow! ¡Qué poderoso!
Eso es muy fuerte de poder asumir o recibir. ¿Cómo se resuelve el problema de la falta de padre? Ponga mucha atención. No hay forma humana de resolver este problema. Es decir, yo no puedo sacar a una persona de la calle que se me ocurrió y asumirlo como padre, ¿cierto? Distintas cosas tienen que suceder en nuestras vidas para recuperar naturalmente una paternidad. Y una paternidad natural realmente del mismo ADN no se puede. Por esa razón es que vino Jesucristo, para que a través de su sacrificio el hombre pudiera experimentar la paternidad de Dios. 400 años después de la profecía de Malaquías, lo que acabamos de ver, viene Jesús en el espíritu de Elías a resolver el problema de la ausencia de un padre y hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Sígame en Lucas 1:17, que dice lo siguiente: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, estamos hablando de Jesús, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los sabios, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué no dice amén conmigo? Gloria a Dios por esa promesa que ya se ejecutó aquí en la tierra, que es a través de nuestro Señor Jesús. Tengan en cuenta que para poder ser padre, primero hay que desarrollar un corazón de padre. Y para poder desarrollar un corazón de padre tienen que suceder 3 cambios en el corazón de cada hombre. Número 1, la sanidad de heridas pasadas producidas por padres terrenales. Cada persona debe tomar la decisión de perdonar. Yo sé que esto no es fácil de asumir, yo sé que esto no es fácil de hacer, pero nuestro Señor Jesús nos pide perdonar 70 veces 7 como mandato. Es decir, tenemos que tomar la decisión de soltar de nuestro corazón a esas personas en el ámbito de padres que nos dañaron. Y tener que perdonarlos, porque esa va a ser la única manera de que nuestro corazón se pueda abrir a lo que Jesús quiere depositar en nosotros. Tómenlo como de esta manera: cuando hay algo trancado en algún lugar, cuando hay una tubería trancada, el agua no puede entrar a causa de que está trancada, pero cuando sacamos esa piedra, el agua puede fluir. De la misma manera, el amor de Dios y el impartir de la paternidad de Dios quiere venir sobre usted, pero siempre la falta de perdón va a trancar, va a detener lo que Dios quiere hacer en su vida. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es de todo corazón soltar y perdonar a esa persona. Número 2, la relación íntima con el Padre Celestial. Ponga mucha atención a esto. En Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. La palabra Abba, que se escribe A-W-A, es una palabra del arameo que significa, que se usaba para descubrir la relación cercana de un padre, y literalmente significa papito. La palabra Abba es cuando nosotros vemos a los niños pequeños correr detrás de su padre y decirle papito, papito, o cuando lo reciben en la casa. Esa es la palabra Abba. Y la palabra de Dios dice que clamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos está diciendo: mira, quizás me conocieron como el Dios sobrenatural, todopoderoso, sigo siendo aquello, pero hoy me quiero presentar a tu vida como un padre. Y no cualquier padre, uno que puedes llamar papito. Cuando somos capaces de adorarle o orar a Él con la palabra papito, significa que nuestro corazón está preparado para recibir su paternidad. Y esa es una de las revelaciones más poderosas que yo le puedo decir acerca de la relación íntima con el Padre Celestial. Hebreos 4:16 sobre lo mismo dice esto: acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pueblo de Dios, yo quisiera en esta oportunidad tremenda que tengo y este privilegio y asignación del pastor Félix como pastor principal, yo les quiero compartir un poco mi testimonio. La persona que les ha dado toda esta clase y esta lección no tuvo un padre. Por supuesto que todos tenemos un padre natural, pero lamentablemente en mi vida ocurrió que mi padre me abandonó a muy temprana edad.
Mire que siempre me ha llamado la atención a mí, que siendo muy pequeño, teniendo 4 años de edad, me acuerdo perfectamente, yo vi y lo tengo como un recuerdo vívido de la forma en que mi padre natural dejó a mi madre. De qué manera la golpeó, de qué manera tomó sus cosas, de qué manera se fue para no volver nunca más. Esto marcó mi vida. Y me llama mucho la atención porque yo no recuerdo mucho de otras cosas que pudieron haber sido felices. Tengo pequeños recuerdos de cuando yo tenía esa edad o antes de esa edad, muy pequeños. Pero si uno tengo muy fuerte en mi corazón, fue ese momento. No se lo digo para que sienta pena por mí. Eso fue sanado a través del Espíritu de Dios y a través de la paternidad de Dios. Se lo digo para que pueda comprender la naturaleza de nuestra mente y de nuestro corazón. Por lo tanto, quizás hay cosas que fueron muy buenas que se han borrado de su mente y de su corazón a causa de que una situación dura, fuerte, marcó su vida hacia otra dirección. ¿Me va entendiendo? Por lo tanto, yo desde pequeño no tuve un padre a quien me afirmara, quien me diera identidad, quien me diera una dirección. Esto causó muchas situaciones en mi vida difíciles, complicadas. Una de las situaciones fuertes que yo recuerdo era que durante casi toda mi educación básica ocurría de que yo siempre era el que peores notas se sacaba. Siempre estaba al final de la lista en notas, siempre andaba atrasado con mis pruebas. Recuerdo que en la clase sacaban a los alumnos, yo no sé si se acuerdan los que son de mi generación o anterior, que nos sacaban de donde estábamos sentados a hacer un ejercicio matemático, por ejemplo, ya la pizarra, o nos hacían responder algo frente. Cuando yo siendo un joven, un niño sin identidad, para mí era eso terrible. Era el mayor miedo que yo podía sentir. ¿Por qué razón? Porque carecía de seguridad, carecía de identidad, carecía de la capacidad incluso de hablar. Y todas las personas que me conocieron siendo pequeño, mis otros familiares, etcétera, me conocían como un niño muy, muy callado. Eso me habla a mí y me confirma lo que hemos aprendido. Entonces, este tipo de situaciones me llevaron muchos años a estar el último de la clase e incluso a casi repetir el curso. Cuando yo llego a la educación media, me doy cuenta de que ya tengo la capacidad de yo tomar un libro y comenzar a leerlo. Y me doy cuenta que sí tengo la capacidad, al punto de en la educación media comenzar a tener lugares en el curso, luego comenzar a ir a la universidad, haber terminado la carrera, tantas cosas que el Señor me permitió. Pero si algo yo recuerdo de todo ese proceso era de que todo el tiempo yo ponía atención a los padres de otros amigos o compañeros. Yo recuerdo que todo el tiempo yo estaba atento a eso, yo no sabía por qué. De hecho, en ese momento, si no fuera porque ahora me doy cuenta de esta revelación, nunca me hubiera dado cuenta de esto. Y yo ponía mucha atención a esas personas. Y cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo era una construcción de distintas figuras paternales que yo había visto durante mi vida. Es decir, había tomado y absorbido este de aquí, este de allá, porque no tenía una verdadera identidad a la cual seguir. Ahora bien, nosotros sabemos que sin darnos cuenta tomamos lo bueno y lo malo. Cuando estamos en Cristo Jesús, recién ahí entendemos que nos quedamos con lo bueno y desechamos lo malo. Por lo tanto, imagínense la múltiple construcción de distintas personalidades, formas de pensar, de la cual yo me había construido como persona. Llego a los pies de Cristo y comienzo a conocer a un Jesús de amor, a un Jesucristo que murió por mi vida, a ese Jesucristo al cual yo puedo seguir, puedo imitar. Y después viene algo muy poderoso. Conozco al pastor de la iglesia y me comienzo a dar cuenta de que no es solamente guianza, no es solamente predicar, no es solamente un trabajo. Me empiezo a dar cuenta que hay una relación. Y con esto estoy hablando del pastor Félix. Una relación en donde hay un corazón que me comienza a jalar dentro de mí. ¿Y por qué sucede esto? Me comienza a estirar. Yo sé que muchos se están sintiendo identificados con lo que estoy diciendo ahora mismo. Nos comienza como que nos sentimos atraídos a esa persona llamada Pastor Félix. Y la razón es por esto. Porque el Señor está usando a esa persona como pastor
para manifestar esa paternidad que tanto necesitamos. Y es ahí donde yo, a través de una persona, a través de la persona que el Señor puso, a través de esa persona que modela el corazón de Jesucristo, porque todos somos seguidores de Jesucristo, pero hay modeladores aquí en la tierra que nos llevan a poder llevar nuestra vida y encauzar nuestra vida a Jesucristo, es que me comienzo a afirmar en la roca que se llama Jesús. Comienzo a notar todo lo malo que había en mí. Comienzo a identificar a través de sus enseñanzas, a través de su corrección, a través de su afirmación, quién realmente era yo a los ojos de Cristo Jesús. Y todo comienza a cambiar. Empiezo a encauzar mis pensamientos a Cristo Jesús. Comienzo a ejecutar mis acciones a favor de Cristo Jesús. Incluso tomo una decisión que Dios habló personalmente conmigo, de seguir y trabajar tiempo completo, entregarme al cuerpo de Cristo por el ejemplo que veía de un hombre que había hecho de igual forma aquí en la tierra. Mis hermanos, mis hermanas, quiero concluir esta enseñanza haciéndole saber a usted que usted ya tiene un padre espiritual. Ese padre espiritual se llama Pastor Félix, es el pastor principal de esta iglesia y es quien el Señor ha seleccionado para poder de alguna forma llevarlo a usted a tener una conexión con el corazón del Padre, manifestando su paternidad aquí en la tierra. Hay muchas personas que se van en contra de esta enseñanza. Y si se ha dado cuenta, hemos seguido la palabra de Dios. Si se ha dado cuenta, lo he llevado a una de las palabras que más identifican esta parte, y es cuando Pablo le hace saber a la iglesia de Corintios que él era su padre espiritual, que él los engendró en el espíritu a través del evangelio. De la misma forma, hay un padre espiritual en la casa que tiene esa capacidad, que está impregnado, que ha pasado los procesos que ha tenido que pasar, que está impartido por el corazón del Padre y tiene la capacidad de ejecutar esa paternidad aquí en la tierra. Ese es el padre espiritual, el pastor Félix. Y de esa manera yo quisiera concluir con este pensamiento. Yo creo que todo el mundo está buscando un pastor que nos cuide como ovejas. Y la gente que rechaza esta enseñanza o va en contra de esta enseñanza, muchos quieren encontrar un pastor y oran para encontrar un pastor o tienen un pastor que los cuide como ovejas. Mi pregunta para usted es, ¿prefiere un pastor que lo cuide como oveja o un padre que lo cuide como hijo? Yo prefiero lo último, porque lo último guarda relación con la relación que el Señor quiere hacer con usted aquí en la tierra. No quiere ser un pastor solamente, quiere ser un padre, y utiliza a los pastores principales, a los hombres y mujeres de Dios que se han dispuesto a manifestar esa paternidad, que en este caso son Pastor Félix y Pastora Alicia, para poder impartir esto en nuestro corazón. Por último, nos habíamos quedado en de qué manera podemos tener un corazón de padre. Y número 3, para concluir, cuando vamos desarrollando una relación cercana con el Padre Celestial, entonces Dios nos va enseñando a desarrollar un corazón paternal. Él mismo nos imparte de su corazón paternal a nuestro espíritu para que podamos ser buenos padres y modelos a seguir para nuestros hijos. Y de esa misma manera, Él mismo ha decidido manifestar su paternidad también a través del Pastor Félix y la Pastora Alicia. Yo quisiera tomarme un tiempo para orar por usted. Esta escuela concluye quizás con esta clase porque para mí personalmente lo que ha marcado mi vida ha sido la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es tan importante para mí, se me ha revelado tan poderosamente que yo veo como el manto que está sobre Pastor Félix ha venido sobre mi vida, y también podemos abrazar a una persona y poder manifestar la paternidad de Dios sobre esa persona. Ahora yo le voy a decir algo, yo no tengo hijos naturales aún, yo estoy casado, pero aún con mi esposa no tenemos hijos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que una persona sin experimentar hijos aún pueda manifestar de manera poderosa la paternidad de Dios?
Y eso es porque la paternidad de Dios también es una paternidad espiritual, como hemos aprendido aquí. Y esa paternidad espiritual guarda relación con en qué manera yo permito que el Señor entre en mi corazón, sane todo eso que tiene que sanar para que sea revelada la paternidad de Dios. Y por supuesto, también aprender y disponernos a las enseñanzas de aquel consejero, guía y padre espiritual que el Señor ha puesto en una iglesia, que en este caso es Pastor Félix y Pastora Alicia. Yo quisiera orar por usted. Quisiera que a través de esta oración se imparta todo lo que el Señor ha hecho sobre mi vida, lo que el Señor ha hecho sobre la vida de nuestros pastores principales, de nuestros padres espirituales, que pueda ser impartido a través de esta oración, porque si algo ha marcado mi vida es la paternidad de Dios. El pastor Félix sabe de qué manera ha impactado mi vida la paternidad de Dios, y es por eso que tengo la posibilidad hoy de impartirla a usted, y es por eso que le pido, disponga su corazón. Así que yo le voy a pedir, cierre sus ojitos, distráigase de todo lo que está a su alrededor. Para eso cerramos nuestros ojos. Y yo le voy a pedir que esta vez de verdad cierre sus ojos, desconcéntrese de su alrededor, porque voy a orar por usted para que la paternidad de Dios venga sobre su vida. Padre Dios, en esta hora te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu paternidad, por tu amor, porque eres sobrenatural y tu paternidad de igual forma es sobrenatural. Y en esta hora, mi Dios, quizás al frente, mi Dios, de una pantalla de celular, de un dispositivo móvil o quizás un televisor, sé, mi Dios, que sobrenaturalmente tú comienzas a inundar las habitaciones, los lugares, los distintos lugares físicos en donde tus hijos e hijas se han conectado. Yo sé, mi Dios, que estás tomando el control ahora de la atmósfera, y te pido, amado Espíritu de Dios, que vengas con la presencia de Dios Padre a ser manifestada en los lugares en donde se han conectado tus hijos. Gracias te damos en esta hora, amado Dios, por guardar nuestras vidas. Gracias te damos, amado Dios, por ser un Padre para nuestras vidas. Gracias te damos, amado Dios, por manifestarte como el papito que necesitamos. Hoy entendemos la importancia de la paternidad. Hoy entendemos y deseamos que la paternidad venga sobre mi vida. Y yo le voy a pedir por unos momentos que comience a pedirle al Señor: venga tu paternidad sobre mi vida, venga tu amor sobre mi vida, venga tu amor en esta hora, tu presencia confirme que esta enseñanza entrará en mi corazón en esta hora. Y yo le voy a pedir, comience a recordar esas personas, las personas que han dañado su corazón, y le voy a pedir que con todas sus fuerzas comience a pedir perdón, comienza a perdonarlas en esta hora. Ese padre que le abandonó, dígale al Señor: Señor, por amor a ti yo lo perdono en esta hora. Esa madre que le abandonó, Señor, en esta hora yo le perdono ahí donde yo estoy, donde usted está. Comienza a soltar a esas personas de su corazón. Comienza a perdonarlas. Ese tío que me dañó, esa tía, ese hermano, ese familiar, ese abuelo, esa abuela, esos padres que lastimaron mi corazón, esos profesores de la escuela, esas personas cercanas que lastimaron mi corazón y hoy me impide recibir tu bendición, tu paternidad. En esta hora yo les perdono, mi Dios. No me es fácil, pero yo les perdono en esta hora. Los suelto de mi corazón. Comience a perdonarles. Comience a perdonarles para que la roca, la piedra que está deteniendo la bendición de Dios, suelte ahora su corazón. Tómese un tiempo ahí. Dígale: Señor, yo le perdono. Yo perdono a esta persona, yo perdono a mi padre, a mi madre, yo perdono a mis abuelos, yo perdono a esta persona, a otro. Tómese el tiempo y perdónelos, sea libre en su corazón, perdónelos. Y mientras usted está perdonando los Espíritus de Dios, yo declaro que tú traes los recuerdos, tú traes las personas que ellos necesitan perdonar.
Tú traes las personas en esta hora a su mente y a su corazón para poder que ellos le puedan perdonar, mi Dios, le puedas soltar en su corazón. Y el Espíritu de Dios se mueve a través de esta clase. El Espíritu de Dios se mueve a través de esta lección. El Espíritu de Dios trae la convicción para perdonarles. El Espíritu de Dios trae el querer como el hacer. Y en esta hora trae el querer perdonarles, el hacer perdonarles, mi Dios. Yo lo declaro sobre toda persona que está viendo esta lección, sobre toda esta persona que se está disponiendo en su corazón. Perdónale, hijo, hija de Dios. Perdónale, hermano o hermana en Jesucristo. Perdónale en esta hora. Sé libre en tu corazón. Sé libre en tu corazón. Sé libre en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro tu presencia en esas habitaciones. Yo declaro tu presencia donde quiera que sea que estén mis hermanos y hermanas en esta hora. Y declaro, mi Dios, que tú comienzas a llenar ese lugar con un manto de liberación. Sea el manto de Jesucristo en esos hogares. Sea el manto de Jesucristo sobre cada uno de ellos. Sea el manto de Jesucristo de liberación alrededor de cada uno de los que ha perdonado y ha soltado su corazón. Y con sus ojitos cerrados, iglesia, con sus ojitos cerrados va a repetir conmigo. Mantenga sus ojos cerrados y repita conmigo. Padre Dios, dígalo fuerte. Padre Dios, en esta hora yo decido renunciar al espíritu de orfandad. En esta hora yo renuncio a todo dolor en mi corazón, a todo recuerdo que traiga dolor, y declaro que el espíritu de orfandad sale de mi corazón. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar yo. Siga con tus ojitos cerrados. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos bajo toda autoridad delegada aquí en la tierra, autoridad delegada en el nombre sobre todo nombre, que todo espíritu de orfandad ahora sale del corazón de tus hijos, sale del alma de tus hijos, y fuera se va todo espíritu de orfandad. Inútil, mi Dios, inútil hacemos el espíritu de orfandad y lo declaramos fuera del corazón de tus hijos. Y saliendo fuera este espíritu, declaramos, se van los dolores, mi Dios, en el corazón, se van los recuerdos, mi Dios, que traen dolor. Se van, mi Dios, las situaciones, los recuerdos y situaciones que se han causado, mi Dios, en tiempos pasados. Y declaramos, mi Dios, todo dolor, toda situación en el consciente, subconsciente, mi Dios, de tus hijos, en el inconsciente del pueblo de Dios, sale ahora de sus corazones, sale ahora de sus corazones, y el espíritu de orfandad se va de sus corazones. Padre, declaramos que por la sangre de Jesús, que por la paternidad de Dios, el espíritu de orfandad suelta sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Y si comienza a sentir algo que quiere salir, inhale y exhale. Inhale y exhale, comience a inhalar profundo con su nariz y exhale por su boca. Y declaramos en el nombre de Jesús, espíritu de orfandad, suelta las vidas de los hijos de Dios en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, impartido sobre ellos, ahora en el nombre de Jesús se imparte el espíritu de adopción. Declaramos espíritu de adopción sobre ellos, el espíritu de adopción que la palabra nos enseña, el espíritu de adopción que viene a adoptar a los hijos como hijos de Dios, como hijos del Padre Celestial. El espíritu de adopción viene sobre cada uno ahora en el nombre de Jesús. Les envuelve, les llena, les completa en esta hora a través del amor de Dios. A través del amor de Dios se imparte el espíritu de adopción.
Declaramos el espíritu de adopción a través de esta casa, mi Dios, a través del ministerio Jesús es el Rey. Declaramos el espíritu de adopción a través de nuestros padres espirituales, el pastor Félix y la pastora Alicia. Declaramos el espíritu de adopción a través del Espíritu de Dios, impartiendo y sellando el corazón y las tablas del corazón como más que discípulos, sino hijos, mi Dios. Declaramos hijos, declaramos el espíritu de hijos sobre cada uno. Declaramos el espíritu de adopción que viene a traer revelación de hijos y clamamos sobre ellos e impartimos hijos, mi Dios, hijos de Dios. Serán más que discípulos, serán hijos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mantenga sus ojitos cerraditos. Mantenga sus ojitos cerraditos, porque ahora la paternidad de Dios vendrá sobre su vida. Ahora todo aquello que estaba detenido, todo aquello que estaba trancado de alguna forma en su corazón, ahora viene sobre usted. Ponga una manito en su pecho, levante la otra manito al cielo, ponga una manito en su pecho y levante la otra al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu paternidad sobre ellos. Esa paternidad que quizás aún no podía ser manifestada a causa de los ataques del enemigo en el alma de tu pueblo. Hoy la paternidad se imparte sobre ellos. La paternidad que viene por amor a sus vidas, por amor a sus generaciones, por amor a sus familias. El amor de Dios y su paternidad es impartida sobre los hijos. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe esa paternidad, recibe el amor de Dios, sé sellado, mi Dios. Yo oro que son sellados los hijos, son sellados por la paternidad en esta hora. Padre, declaro las tablas del corazón selladas hoy por el amor del Padre, por el amor del Padre, por la paternidad de Dios. Porque cuando hay paternidad hay hijos espirituales. Cuando se imparte y se manifiesta la paternidad de Dios, hay hijos aquí en la tierra. Más que discípulos, más que hermanos, hay hijos, mi Dios. Y declaramos hijos sobre ellos a través de la paternidad de Dios. Recibe ese amor y la paternidad de Dios. Ese Padre que te ama tanto, que entregó a su único Hijo en la cruz por ti. Ese Padre que te ama tanto, que ha esperado este momento para llevarte a su paternidad. Se sanan los corazones vacíos, los corazones con grietas, los corazones que tienen vacíos dentro de sí. Declaramos son llenados por la paternidad y el amor de Dios en esta hora. Sellados en el nombre de Jesús. Oro por un sello de la paternidad de Dios sobre ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo declaro, Padre, en esta hora, que como hijos hacemos un pacto. Hacemos un pacto, mi Dios. Un pacto de hijos con el Padre. Un pacto de hijos contigo, mi Dios. Un pacto de hijos con esta casa, con el ministerio Jesús es el Rey. La recibimos como nuestra casa espiritual. Y un pacto de que tenemos a nuestro pastor Félix y pastora Alicia como manifestación de los padres espirituales aquí en la tierra. Pactamos contigo, mi Dios, y yo le pido que pacte con Dios. Yo pacto contigo, mi Dios, dígalo así. Yo pacto contigo de que soy un hijo de esta casa. Dígalo usted mismo ahí donde usted está. Yo pacto contigo, mi Dios, que por cuanto me has llevado a esta casa espiritual, me transformo en un hijo espiritual en esta hora. Un hijo que es sentado en la roca que es Jesucristo. Un hijo que es llevado a su llamado y a su propósito a través de la casa y a través de los pastores de la casa. Un hijo, me hago hijo en esta hora. Voy a otro nivel en el espíritu y hago un pacto contigo, mi Dios, de ser hijo, de ser un hijo leal y tener una unidad en mi corazón con mis pastores principales, ahora mis padres espirituales. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús.
Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu de Dios. Te damos gracias. Que todo lo que ha sido impartido y orado en esta hora, que todo lo que ha sido experimentado, todo lo que ha sido manifestado sobre cada uno de los que han visto esta lección, esta clase, mi Dios, sea sellado en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten aún ese amor? ¿Cuántos sienten aún esa paternidad? Hermanos, hermanas, la paternidad de Dios a mí personalmente en mi vida, y yo sé que en la vida de nuestros padres espirituales y también de nuestros hermanos, ha sido lo que ha marcado una diferencia. Y por eso es tan importante terminar esta última clase con esta revelación tan poderosa para su vida, para mi vida, para todo el pueblo. Quisiéramos terminar dándoles unas grandes felicitaciones a todos ustedes que se han quedado hasta el final, hasta la última clase. Y quizás si usted está recién tomando las clases, lleva unas pocas clases, tranquilo, que este ciclo va a retornar, este ciclo de la escuela va a retornar y usted puede entrar, montarse a un nuevo ciclo de la clase. Pero para todos aquellos que han llegado hasta acá, los felicitamos. Yo le quiero mandar un abrazo de parte del pastor Félix, la pastora Alicia, un abrazo grande. Yo sé que ellos, estoy seguro que ellos están felices de que usted se conecte y están felices de que usted haya llegado a este nivel de la clase. Y recuerde que hay una graduación. Todas estas escuelas tienen un final en donde son graduados acorde a la asistencia que tuvo en la clase. Así que prepárese que cuando las cosas regresen a su normalidad, tengamos el espacio para hacerlo, usted va a ser graduado de esta escuela acorde a la asistencia que tuvo. Así que lo felicito. Gracias por conectarse un día más, gracias por su paciencia y también espero yo en el Señor que haya recibido todo lo del Señor, todo lo espiritual que esta clase carga para con su vida. Así que un abrazo, el primero de parte de nuestros padres espirituales, el pastor Félix y la pastora Alicia, un abrazo también de parte mío, del pastor Mario, un abrazo y que el Señor les bendiga. Un abrazo, bendiciones.